todos son expertos los que hacen medicina nuclear y quienes no, pues tampoco sabían qué les podía interesar de preparación del paciente. Este es mi intento. Entonces, este es el proceso para llegar a adquirir una imagen, ¿sí? Es un proceso que arranca desde que nos dan la orden del PET-CT hasta el momento en que entregamos un reporte, ¿sí? Y tiene que ver mucho con todo el trabajo del grupo de medicina nuclear y del grupo de físicos y de químicos para que se lleve a cabo y resulte de una manera adecuada. En mi experiencia, el agendamiento pues es definitivo, ¿sí? La persona que recibe la orden hace una revisión de la solicitud, consulta con el médico nuclear la pertinencia, ¿sí? Dan las indicaciones de preparación al paciente dependiendo el tipo de estudio que se va a realizar. Le asigna la hora de administración y hace la solicitud a la radiofarmacia. Podría decir que si ella falla, todo va mal, ¿sí? Y probablemente esa persona, que es una persona de recepción, no tiene como la conciencia de lo importante que es y de lo bien entrenada que debe estar para que un proceso que termina siendo tan costoso sea efectivo. Ella hace la orden a la radiofarmacia y la radiofarmacia produce la dosis de acuerdo a esta solicitud. Sí, de acuerdo, lo hacemos en general de acuerdo al peso del paciente y a la hora de administración. El material se envía calibrado para la hora exacta de administración con el control de calidad previo a administrarse al paciente. Nunca administramos el material si no tenemos control de calidad en la mano. La auxiliar de enfermería, acabamos una recepcionista, todo el equipo de radiofarmacia y recibiendo está también física médica. Y luego viene una auxiliar de enfermería que hace una historia clínica básica del paciente, lo canaliza, firma consentimiento informado por estudio y el tecnólogo verifica la dosis, que sea el paciente correcto, la dosis correcta, la mide, le explica al paciente el procedimiento, le administra el material radiactivo y le da las indicaciones pertinentes. Eso es en general el proceso. Y luego le da las indicaciones para adquirir y procesar el estudio de acuerdo a protocolos estandarizados, verificando al terminar el estudio con el médico nuclear que no se necesitan imágenes adicionales y que el estudio es diagnóstico para dar salida al paciente con indicaciones específicas. Este es como el proceso diario en el servicio de medicina nuclear. Entonces, ¿usted la dosis la recibe en unidosis o en bulk? Porque nosotros somos una radiofarmacia de baja complejidad y únicamente podemos recibir y administrar. Ahora, Una fracción. no podemos fraccionar. No podemos fraccionar. No viene un paciente y hacer el cambio de dosis para ti. Viene el físico médico, hace los cálculos de tiempo, viene el médico nuclear y firma que autoriza que la dosis se cambie. Exactamente, pero si no podemos dosificar. Y así son la mayoría de los servicios de medicina nuclear en Colombia que están cerca de las radiofarmacias. Por ley, si existe una radiofarmacia cerca, no tienes por qué hacer tus procedimientos dentro de tu unidad de medicina nuclear. Entonces, la dosis por el paciente. Entonces, para agendar un paciente, pues hay una serie de puntos que tienen que ver con que el estudio no lo vayan a pagar. La orden debe estar autorizada por el pagador. El paciente debe asistir con los estudios previos de imágenes, TAC, resonancia con la patología, marcadores serológicos, laboratorios, de acuerdo a cada tipo de PET que se vaya a realizar. Y estos son los que hacemos. Como que cuando Osvaldo son... Los míos son solo 5. Sí. FDG Fluor 18 para oncología, no oncológico, PSMA Fluor 18 con el que trabajamos, colina Fluor 18 y 2 Tagallo 68. Para la LPG dependemos de un ciclotrón que está en Bogotá, PSMA no lo traen, o de Bogotá o de Medellín. Medellín queda como una hora y cuarto de vuelo de Bogotá. Colina lo traen de Medellín y el DOTA lo obtenemos de Bogotá. Entonces, ¿cómo lo planeamos?
Para el protocolo del FDG Fluor 18 oncológico, un ayuno de 6 horas, paciente bien hidratado, evitar azúcares desde el día anterior, evitar el frío extremo el día del examen por la grasa parda. Bogotá es muy frío en la mañana. Puede consumir los medicamentos con agua, no masticar chicas. Es muy frecuente ya que mastique chica, entonces se nos activan los maceteros. No hacer ejercicio extremo. Si el paciente es diabético, le suspendemos la metformina 24 horas del estudio y los pacientes diabéticos usualmente los programamos de primeras en el día. No debe aplicar insulina el día del estudio, sino reanudarla después del examen, y siempre les pedimos asistir con ropa cómoda, abrigada y sin elementos metálicos. Al llegar, pues se le hace una glucometría. Si el paciente no es diabético, toleramos hasta 150, si es diabético hasta 200, y si está por encima de eso, entra en protocolo de insulina. El no oncológico lo hacemos para infección, realidad miocárdica y PET cerebral. Entonces, la preparación del PET cerebral es similar a la del corporal, con menos restricciones, y el tiempo de adquisición es más corto. Este es de 45 minutos y el FOB pues es 1 solo. Para la viabilidad miocárdica le pedimos un ayuno prolongado y manejamos nosotros trampa de insulina y administración oral de glucosa para lograr que el material entre al miocardio. Y para infección hacemos ayunos prolongados de 12 a 18 horas. El PET-TSMA no requiere prácticamente, en nuestro caso, no hacemos ninguna preparación especial, no requiere cosa, paciente hidratado, pues para no tener interferencia por el drenaje urinario y cómodo. Si es un paciente que llega, se inyecta y a las 2 horas vuelve para hacerse el examen. Hacemos a las 2 horas. El colín es exactamente igual, tiene preparación especial. El DOTA Galio 68 no requiere un paciente hidratado y cómodo. Básicamente, los que tienen mayor complejidad, sí, es el SBG. Los demás no requieren. Cuando hablas de protocolo de insulina en diabéticos mayores con glicemias arriba de 260. Si no le colocamos insulina, entonces sí, de acción rápida, de acuerdo al nivel que tengan de glucosa. Esperamos 1 hora, a la hora tomamos, pues la tomamos seguida, pero la decisión a la hora, nuevamente la glucometría y en ese momento el FDG. Sí, administrarlo antes, corremos el riesgo de que haya una redistribución periférica de FDG y de que terminemos viendo mucho. Entonces, lo hacemos así. Nosotros lo que hacemos es hidratar al paciente con solución salina. Nosotros hacemos primero eso. O sea, el paciente, doctora, que está alto, hidrate. Y esperamos un rato. ¿Sí? Y la gran mayoría bajan la presión. Pero si no, sí. ¿No? Y ya, lo cancelas. Prefiero cancelar el. ¿Por qué? Por el riesgo de que no avanzaba esa. Bueno, luego de que llega el paciente, está listo, él se canaliza, se conecta, le dejamos un acceso venoso confiable. No lo inyectamos directamente nunca, ninguno de los trazadores. Con una llave de 3 vías, se verifica, se le coloca solución salina. La colina y el DOTA, ¿cuánto tiempo después pasa el paciente? 2 horas. Este no, perdón. El PSMA 2 horas, la colina 2 horas. El DOTA pasa la hora. Okay. Es que el DOTA tiene muchas limitantes, porque recibimos poquita actividad, Sí. tiene una vida, porque las imágenes son menos bonitas. Sí. Entonces, es a la hora. Cuarto de biodistribución son a la temperatura regulada. Debería. No, o sea, en el lugar que realizamos el PET, el equipo de PET, la zona es mucho más fría para conservar los cristales. Además, esa temperatura son cubículos independientes en el que hay una silla cómoda, es una silla cómoda con cobija el paciente, la luz es
general no es regulada por vehículo. No tenemos música de fondo, No. nada. Detalle importante, quitarle el celular al paciente y... No se los quito. No se los quito y ya todos los interóseos como por estar en el... Exacto. Entonces, Sí, y sabe. la vista, entonces está viendo... Pero dicen, no la... No, igual los motores oculares siempre salen. Siempre salen porque es un tiempo de 75 minutos, el paciente está mirando. Sistema, perdón. Sí, de televisión. Tienen sistema para que de control visual así. Que el paciente mira. No, Sí, tenemos cada cubículo y una cámara que está en el sitio donde está el tecnólogo para estarlos chequeando. Ya. Y también de llamado de voz, en general. Pero no son cuartos cerrados tampoco, entonces el paciente no está completamente aislado. Todas nuestras habitaciones son cerradas. Yo me entrené en Alemania con Schweiger y los pacientes estaban sentados encima de estas. Así, o sea, realmente todos los espacios que nosotros hacemos no salen. Pero los alemanes son distintos de los niños. Bueno, sí, se quedan sentados juiciosos. tranquilos. Nosotras No, la tipa está escuchando salsa. Pero de repente Y TikTok. Está viendo TikTok. utilizamos con el equipo digital 0,1 miliculio por kilómetro. ¿Sí? Las de DOTA sí en general nos llegan de 3 a 4 miliculios por paciente. Por eso programamos, ¿sí? Teniendo esta diversidad. Entonces, pues para optimizar el proceso, nosotros programamos todo el día el FDG. Primero, días son solo FDG, los diabéticos temprano y los pacientes de infección tarde, que necesitamos algunos proyectos. El PSMA y la colina, como no tienen ninguna preparación, no están pasando hambre, se inyectan y vuelven, los dejamos en la tarde. Eso es todo para comodidad del paciente. Y los DOTA, que son dosis tan pequeñas, los dejamos muy temprano. FDG estamos empezando primera inyección a las 7 de la mañana y el DOTA a las 6. Bueno, esto es un día que tuviéramos de todo, pero no hay disponibilidad todo el tiempo. La limitación de DOTA es alta. Estamos recibiendo más o menos una vez a la semana para 2 pacientes. ¿Sí? Colina y PSMA una vez a la semana y hacemos sesiones de 10 pacientes. Y FDG hacemos 16 pacientes al día, cuando todo el día es de FDG. Cuando vamos a combinar con estos, pues mañana FDG y estos se ocupan la tarde y parte de la noche, porque por el tiempo que dejamos. Ahora, ¿cómo programamos? ¿Qué era tu pregunta? El FDG lo hacemos a 75 minutos. Y la razón es esa, que el contraste nos aumenta y no se nos deteriora la imagen. ¿Sí? 75 minutos. Y el PSMA y la colina a 2 horas. El de colina es rapidísimo, porque entonces vienen las 2 horas, pero son 20 minutos para darle tiempo al paciente de acostarlo. La imagen es de 5 porque es únicamente, no hacemos cuerpo tercio únicamente, y una imagen localizada, un solo FOV. Cuando yo estoy de turno, muchas veces hago imágenes tardías. En las zonas donde tengo dudas, hago imágenes tardías. En los PSMA que me hacen por una recaída y no veo absolutamente nada, repito en pelvis, pensando que pues es donde más recaen. Y las colinas, a veces por encima de las 2 horas hago imágenes tardías, pero realmente no he encontrado que hacer imágenes más tardías me mejore la detección de las lesiones. ¿Sí? Aún no. En la adquisición y procesamiento, en general, todos es lo mismo, ¿no? Hay que incluir los datos para poder hacer los cálculos, talla, peso, tipo de fármaco, la dosis, administrar la hora de inyección, dosis post-inyección, hora post-inyección, ¿sí? El error de estos datos, pues, me va a alterar las mediciones y me va a evitar que el SV me sea útil. Los parámetros de procesamiento,
En cada protocolo tenemos algunas modificaciones, pero es bastante homogéneo. Eso se trabaja con el proveedor y hacemos de pronto unos cambios pequeños en cuanto a los FOBs, por ejemplo, si el paciente viene por cuello, entonces la imagen del cuello tiene más tiempo de adquisición, los protocolos más finos de reconstrucción en pulmón, que si vamos a tomar otras áreas, entonces los tiempos por FOB son diferentes de acuerdo al protocolo que vayamos a utilizar. Y adicionalmente a esto, que es automático, los tecnólogos hacen unas reconstrucciones adicionales hacia este tipo de reconstrucciones para mandarlos al PAPS. Y la razón es que ya dejamos de entregar placas y de entregar CDs y los médicos de la clínica pueden entrar directamente, pero si el tecnólogo no hace esto, el médico termina viendo solo imágenes crudas. Entonces siempre se hace este proceso, post-proceso, que se demora 5 minutos. Entonces, este es un trabajo supervisado todo el tiempo por el físico médico. ¿Sí? El físico médico está ahí para revisar la calidad de la imagen. Con él hemos definido tiempos para lograr el número adecuado de conteo, los filtros de procesamiento, los tiempos de adquisición de acuerdo a la dosis, el control de calidad de los equipos, la evaluación periódica de los procesos y el reentrenamiento continuo de los tecnólogos y las contingencias. Si llegó el material más tarde, debe estar ahí para recalcular nuevamente, cambiar los tiempos de adquisición y reorganizarnos la agenda. ¿Sí? Y autorizar esas soluciones. En la imagen, esta es la imagen pues, de FDG, que para nosotros es diagnóstica. Es diagnóstica. Ahí lo que estoy escribiendo, no alcanzo a ver. Este es el reporte. Entonces, en el reporte, imagen y el reporte van juntos. Entonces, en el paciente con FDG, con los demás, la identificación del paciente, nombre, identificación, edad, cómo contactarlo, fecha del examen, médico remitente. Hacemos una información clínica que es definitiva, arranca con la historia que hace el auxiliar de enfermería. Nosotros revisamos, interrogamos al paciente y lo volvemos a interrogar después del imagen. En la información clínica está el diagnóstico patológico, las terapias instauradas, ya sean quirúrgicas, quimio, radioterapia, inmunoterapia. Luego, una indicación del estudio, esta es la pregunta que nos manda el médico tratante. ¿Sí? Si se trata de una estadificación, una recaída, búsqueda de neoplasia, primario, caracterización de hallazgos morfológicos, etc. Luego, especificamos la técnica que utilizamos, farmacodosis, glicemia, tiempo de adquisición, las mediciones que vamos a realizar, SV, índice glicolítico, volumen tumoral. Describimos luego los hallazgos. Existen dos tendencias, una que la hace muy como radiología, cabeza, tórax, abdomen, que no la hago yo la hago como más general, pero me he dado cuenta que, y creo que va a cambiar, que a veces al médico clínico le ayuda eso mucho. Sí, de los hallazgos y luego una conclusión. Y en la conclusión, pues vamos a tener que estar respondiéndole al médico la pregunta por la que nos mandó al paciente. ¿Sí? Y posteriormente hacemos una comparación con los estudios previos, con un análisis de la comparación. Al principio, pues esta parte era un poco, ahora la gran mayoría de nuestros pacientes son pacientes que están volviendo a control y eso consume muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. La imagen de PSMA. En los demás ustedes reportan el score de Duil. Sí. Yo lo reporto en el seguimiento, no en el diagnóstico inicial. Hay quienes lo reportan en el diagnóstico inicial, pero en el seguimiento sí. O sea, van con el score, el DOVIL y el CREMI. Ok. Lo demás. Solo es para respuesta a tratamiento. En la estadificación no se tiene que dar un DOVIL. Hay gente que lo hace, es una pelea. Yo solo en el seguimiento. Bien. Y el DOVIL lo estamos usando en el seguimiento mientras no haya algo más en mieloma. ¿Cómo dices que la lesión siguió? ¿Qué utilizas tú en mieloma? Pues nada más sí es descriptivo. ¿Solo no utilizas? No. Ok.
porque la doctora Cristina Nani lo sacó como una opción para hablar de persistencia tumoral. Sí, y de hecho es como la base también del Hopkins para pulmón. O sea, solo es una referencia de los fondos Sí. que lo puedes utilizar. Entonces, la imagen de PSMA, paciente PSMA, es más o menos lo mismo, ¿sí? Los datos de identificación son el mismo, la información clínica, aquí la indicación, pues ya no se sale de ahí, es una estratificación requerida bioquímica o candidato para tratamiento con lutecio y también estamos haciendo para seguimiento. Siempre, pues, aquí incluimos el grado, el Gleason y el resultado de la resonancia magnética multiparamétrica en general. La técnica que utilizamos, describimos los hallazgos y en la conclusión se lo estamos reportando como lesiones con sobreexpresión de PSMA por compromiso de cáncer de próstata local, regional, a distancia. Informamos las variantes porque el médico la ve y va a quedar con la duda y damos recomendaciones. Y ya tenemos de comparación con otros estudios. La imagen de Colin es esta. Aquí varía pues, entre los datos clínicos son el hiperparatiroidismo, incluimos los niveles de PTH, de calcio, el resultado de la gammagrafía con MIDI, el resultado de la ecografía de cuello, la técnica, describimos los hallazgos y la conclusión, si hay adenomas, sí, no, dónde, qué tamaño y cuántos. Hola. Hacemos, esta es la adquisición. Pero que es donde están los adenomas para que yo los ilustre. Y en el dotagario, esta es la imagen. Ay, este tiene una, pero no alcanzan a ver. Sí, entonces los datos del paciente son los datos del paciente. Identificación, información clínica. Sí, es que no, el de James está mal. Los comparativos con otros estudios y reportamos el tema. Entonces, todo esto para saber que puede haber muchas fuentes de error si nos saltamos algunos de los pasos o no hacemos un control de calidad permanente. ¿Sí? Hacer cuenta es una tarea que es estratégicamente precisa. ¿Sí? Hay muchos factores que pueden influir en que tengamos errores en la interpretación, ¿sí? Si no tenemos un buen control de calidad del radiofármaco, de los equipos y de los protocolos, si no lo tenemos estandarizados, puede haber falla. Cuando usted hace una buena historia clínica, tiene la mitad del proceso, ¿sí? Entonces es muy importante y no lo podemos delegar a la enfermera ni al tecnólogo, tenemos que estar directamente como médicos supervisándolo. ¿Sí? Yo podría saber si no le pregunto al paciente qué es eso, ¿sí? Pues es una paciente joven con un folículo por el ciclo menstrual. Entonces hay que reinterrogar al paciente. ¿Sí? En este caso, tendría que reinterrogarlo porque hay un aumento de la visualización de toda la médula y es un paciente, pues, todos saben, es el típico paciente de rebote medular por quimioterapia. La preparación del paciente es crítica. ¿Sí? Las indicaciones que le da la recepcionista hay que verificarlas cuando el paciente llega. ¿Sí? Porque este es el paciente que se menciona que consumió azúcar. ¿Sí? Fíjense que no se ven los órganos, se ven los músculos o que se colocó la insulina que le habíamos dicho que suspendiera. Entonces hay que verificar la preparación que tiene cada paciente. Este paciente que ya lo habían visto antes, no se cuidó del frío. Si llegó con grasa parda, no puedo decir que es que el corazón quedó grasa parda. Entonces hay que verificar, hay que revisar las imágenes a este paciente ya al otro día porque la grasa parda se queda ahí. No importa que yo le ponga calorcito en ese momento, no va a desaparecer. Tiene que reprogramarse. Las imágenes tardías.
Las imágenes tardías, esta imagen que también se las había mostrado, intensa captación. Haga maniobras, hágale que esté con el estómago lleno. Si tengo dudas en el intestino, comen y vuelven y readquiero imágenes. El estudio termina cuando el médico nuclear ha revisado el proceso por completo y queda satisfecho con la imagen.